en esta reunión que sería un acuerdo de partes, porque no les permitían la paritaria. Después tuvieron descuento en los saberes. Cuando los recibos hacían una cosa, en el banco había otra. Estoy hablando de los docentes y estamos en comunicación con el secretario general de ADOSAC de la provincia de Santa Cruz, Pedro Cormac. Pedro Paulino de la Red Pública, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Paulino. ¿Cómo le va? Pero muy bien, Pedro. Bueno, no han llegado ustedes a un buen puerto en las charlas con el gobierno, propuesta de acuerdo de partes que tenían. Sí, así es. Nosotros, a ver, tuvimos en el primer semestre, sí, digamos, un acuerdo de partes. En este segundo semestre, lamentablemente, en cuanto a lo salarial, la oferta, digamos, introduce una suma en negro. Además, bueno, digo, los plazos de la oferta también son muy discutibles, porque el último plazo está hablando ya del año que viene, que es febrero del año 2021. Por lo cual ha habido, digamos, un rechazo por parte de nuestro Congreso de manera unánime, desde cada una de las asambleas, y esto es lo que nosotros llevamos a la reunión, ¿no? Digamos, en ese sentido, creo que es muy destacable el hecho de seguir manteniendo por parte, digamos, de nuestro sindicato y resistiendo una conquista ya, digamos, del año 2007, que es tener nuestro salario totalmente en blanco, que no debería ser algo llamativo, pero lamentablemente, y uno lo ve con lo que pasa en otras provincias del país, el salario del docente está constituido por muchísimas sumas en negro que no tienen aporte, bueno, lógicamente, y sabemos que son puntos de evasión, ¿no? Por lo cual, creemos que es muy saludable desde el punto de vista político que, más allá de que se hable de una suma por conectividad, ese ítem no constituya parte de nuestro salario, y que las sumas que se ofrezcan sean al básico, como corresponde, y le lleguen tanto a los activos como también a los jubilados y pensionados. Así que, bueno, este es el planteo. Nosotros hoy estamos con asambleas nuevamente, mañana con Congreso Provincial nuevamente, y esperamos que haya una continuidad de las negociaciones, ¿no? Digo, acá no es cuestiones de caprichos ni mucho menos, sino de saber entender que, bueno, digo, hay toda una comunidad educativa esperando en este segundo semestre resultados concretos, y bueno, para eso es necesario también el poder sentarse y tratar de buscar algún tipo de solución, ¿no? Digamos, frente a esta situación. Porque el planteo sería, el acuerdo del primer semestre vendría a acomodar los desequilibrios del 2019, con principio del 20, y lo que sería ahora sería para el 2020 en realidad. Sí, a ver, digamos, nosotros en el primer semestre tuvimos un aumento que, digamos, rondó un promedio de un 23-24%, ¿no? Digamos, entre el aumento, digamos, al básico un 20%, más un ítem título que se agregó. Pero también, digamos, hay que tener en cuenta que en los últimos años siempre los salarios en general de los trabajadores en toda la provincia han corrido muy por detrás de la inflación, ¿no? Entonces, digamos, esa depreciación del salario, no sé si rápidamente en un semestre se puede resolver. Lo que tiene que haber es una continuidad para que, bueno, digo, no esté siempre por encima el costo de vida de lo que realmente se le ofrece a un trabajador. Entonces, lo que sí estamos discutiendo en el segundo semestre, digamos, es esta oferta que hacen para el mes de octubre y para el mes de febrero. Digo que yo prefiero hablar del mes de octubre, porque febrero del año 2021 creo que debería discutirse en el año 2021 y debería ser la pauta del año que viene, ¿no? Entonces, creemos que lo importante es que siga la negociación, porque hay que discutir salario, pero hay que discutir también condiciones laborales, aspectos pedagógicos. Estamos en un momento muy crítico, ¿no? Digamos, muy complejo de la educación, del país, de la situación económica social. Entonces me parece que hay que tener esa responsabilidad en términos, digamos, políticos y de negociación, para saber que las cosas no se van a solucionar tomando definiciones unilaterales, sino buscando consensos, ¿no? ¿Están discutiendo, los ha llamado, mi pregunta es retórica, porque conozco la respuesta, el gobierno de la provincia para discutir cómo termina el año? Porque ustedes son una pata fundamental para ver cómo pedagógicamente termina el año. Si es que el año que viene no hay vacuna, probablemente empecemos igual como estamos terminando. Y hay varias cosas para discutir en el medio. ¿Los están llamando, Pedro? Y mira, no hemos tenido en algún momento
ha habido, digamos, una reunión donde el gobierno habló, digamos, sobre específicamente las resoluciones nacionales, ¿no? Digamos, porque hoy hay protocolos nacionales que se definen en el Consejo Federal de Educación, pero no vemos un trabajo abierto, plural, digamos, o transversal en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Digamos, en cuanto a la opinión de los padres, a la opinión de los alumnos, a la opinión de los docentes, digo, en cuanto a las representaciones, por lo menos que todos los sectores tienen. Y en este sentido eso también genera preocupación, ¿no? Digamos, la impresión que dieron en alguna de las últimas reuniones es que nos está muy cerca de la vuelta a clases presenciales. Digo presenciales porque clases continúa habiendo, pero también a nivel nacional se ha definido, digamos, un procedimiento que es bastante, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Que provincializa un poco las definiciones nacionales, que es el tema de este famoso semáforo y cuál es la situación epidemiológica de cada una de las provincias, ¿no? Entonces, si es verde, amarillo o rojo y los grados de contagio, se podría ver y la posibilidad de vuelta a clases presenciales, ¿no? Digo, es como uno de los temas, ¿no? Pero también hay otros temas que tienen que ver con la virtualidad, que tienen que ver el trabajo con campo de conocimiento, bueno, muchísimos aspectos. Con respecto al tema de la vuelta a clases, nos parece que también han habido a nivel nacional muchas posiciones diferentes y todas las semanas por ahí estamos encontrando definiciones que a veces son antitéticas, ¿no? Digo, a ver, en algún momento se decía, no podemos pensar la vuelta a clases sin antes pensar que ya esté la vacuna, ¿no? Después a la semana se dice, no podemos esperar la vacuna y hay que volver, digamos, de acuerdo a las posibilidades. En otro momento decimos, tiene que haber aulas burbujas, en otro momento podemos dar clase afuera. Bueno, digo, nosotros entendemos que es muy dinámica la situación, pero me parece que es importante en la provincia de Santa Cruz pensar diferentes escenarios y darle a la sociedad, no al sector docente exclusivamente, darle a la sociedad la información, digamos, la certidumbre que implica la planificación, ¿no? De decir, bueno, ante estos escenarios lo que vamos a hacer es esto. El tema es que hay mucho silencio, ¿no? Claro. Pedro, el otro tema es que había leído que habían notado docentes descuento en el depósito, que no era lo que decían los recibos de sueldo. ¿Esto ha sido así exactamente? Sí, esto ha sido así. Nosotros hemos presentado, digamos, telegramas obreros en cada uno de las situaciones, que ha sido una situación no de 4 o 5 docentes, sino de casi la totalidad. Y bueno, digamos, esto nos permite, digamos, un insumo a nosotros para hacer las presentaciones en el Consejo Provincial de Educación, de denuncia, por supuesto, en el Tribunal de Cuentas y en el Ministerio de Trabajo. Extraoficialmente, digo, porque por ahí hay algunos cuadros intermedios del Consejo Provincial de Educación que no han dicho como que, bueno, digo, se pagó de menos porque en algún momento se pagó de más, pero las cosas tienen que ser transparentes, ¿no? Digo, Claro. tiene que haber una información oficial por parte de alguna autoridad del gobierno, ya sea del gobierno central o del mismo Consejo Provincial de Educación, explicando y diciendo qué es lo que sucedió. Si hubo un error, que lo digan, pero si no dicen nada, y volvemos a este silencio, digamos, que genera muchas dudas, mucha incertidumbre, claro, es muy grave la situación, ¿no? Porque si hay algo que dice la Constitución es que tu salario es intocable, ¿no? Digo, tu cajador no pueden entrar discrecionalmente, sacar y poner, ¿no? De acuerdo a que, digamos, pasó tal cosa o sucedió otra, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, que haya una voz oficial diciendo qué es lo que pasó. No puede haber una diferencia, como dice usted, entre lo que vos cobraste de bolsillo y lo que dice tu recibo de sueldo. Y esa diferencia claramente existió. Entonces, nos deben una explicación, nos deben esa información necesaria para no estar en un estado de acá en adelante todo el tiempo, digamos, de la duda de saber realmente si uno está cobrando lo que debe cobrar o alguien se queda con algo que no le corresponde, ¿no? Entonces me parece que para evitar todo ese tipo de suposiciones se tiene que dar una información oficial diciendo qué es lo que sucedió, simplemente eso, pero bueno, lamentablemente eso tampoco está. No, claro, porque además es, no sé si no un delito, porque le han dado a los docentes un recibo de sueldo que dice 100 y en el banco había 90, pero le han hecho firmar un recibo como que recibió 100 y eso, si no lo aclaran, lo que hacen es
oscurecer mucho el panorama. Claro, exactamente, a eso me refiero, digo, porque si hay una aclaración, decir, bueno, pasó por esto, bueno, digo, hay por lo menos un argumento a la hora, digamos, de pensar lo sucedido, porque pueden ser muchas las razones, ¿no? Claro. Entonces, si es el banco, si es el archivo, si es la parte de liquidación y sueldos del Consejo, si esto viene sucediendo, bueno, es esa claridad simplemente que cualquier gobierno debería estar dándolo, ¿no? Digamos, y diciendo qué es lo que sucedió. Esas son las cosas llamativas que generan un poco de bronca también, ¿no? Digamos, o bastante bronca, no solamente un poco, digo, por el hecho de que si hay una equivocación, un error, un delito, lo que sea, pero digo, alguien se tiene que hacer cargo de las cosas y no estar todo el tiempo nosotros denunciando cosas y no teniendo, digamos, una respuesta concreta al respecto. Pedro, ¿cuándo se vuelven a reunir? No tenemos una fecha, esperemos que pronto, creo que es el deseo de Claro. toda la sociedad, de la comunidad educativa, en particular el sector docente. Nosotros hoy tenemos asambleas en toda la provincia, mañana tenemos un congreso provincial, que también es muy destacable en el sentido de que es complejo llevar adelante todo esto a través de la virtualidad, nuestros reclamos a través de la virtualidad también, o de acciones, digamos, siempre tratando de cuidar los protocolos, de proteger la vida del docente y la salud, pero también resistiendo y defendiendo nuestros derechos, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, estamos con esas acciones y esperando, digamos, una fecha de negociación. Creo que eso tiene que ser, digamos, la centralidad a la hora de pensar paritarias, negociaciones colectivas, acuerdo de partes o como le quieran llamar, de que exista la voluntad de tratar de solucionar los problemas. Pedro, te agradezco la comunicación con la red pública, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo. Pedro Cormac, secretario general de ADOSAC Santa Cruz.